Hola a todos, vamos a ver ahora un tema espinoso tanto en español como en inglés, que son los modos, y en el caso más concreto en el modo subjuntivo. Entonces, para entender el subjuntivo vamos a empezar primero por lo que es el modo activo, que es el que hablamos comúnmente. El modo activo se refiere al habla de hechos o estados ciertos que pasan, han pasado o pasarán. Juan come sopa. Juan come, no está condicionado a nada, es una cosa cierta. Pepe cogió la gripe. La cogió, no cabe ninguna duda, ni está condicionado a nada. Si incluso habláramos de Miguel cogerá un vuelo a Mallorca, no está condicionado a nada tampoco, lo cogerá en el futuro. Sin embargo, el modo subjuntivo se refiere a una posibilidad de que algo ocurra, algo que se espera o se desea que suceda. Puede que llueva, es posible, a lo mejor sí o a lo mejor no. Deseo que llueva, sería mi gusto. Si nos fijamos, se utiliza una ayuda que es el que aquí no funciona como pronombre relativo. El que es una ayuda que nos sirve para saber si el verbo que sigue está en subjuntivo, o si pudiéramos poner un que delante para generar un verbo en subjuntivo, pues nos sale que llueva, que lloviese, que lloviera, que lloviere, que es el futuro en subjuntivo. En inglés, sin embargo, está casi desaparecido el subjuntivo. Solo se reserva para hablar de una forma muy formal. Y en su lugar se utilizan verbos activos o modales, que cuando hablamos tienen sentido de subjuntivo. Si lo tradujéramos al español, lo tendríamos que traducir en subjuntivo. Pero en su forma, en inglés, su forma es activa. ¿Qué excepciones existen a esta desaparición del subjuntivo? Pues la primera que vamos a ver es la cláusula that, que es el famoso que en inglés. Y tiene la estructura that, somebody or something, que sería el sujeto del verbo en subjuntivo, que siempre está en presente y que aunque se use en tercera persona del singular, nunca lleva ese, jamás. Y su significado y uso puede ser para un presente de subjuntivo o para un pasado. En el ejemplo, it is important that the child go to school, vemos varias cosas. Primero, usamos that, es una that clause. El sujeto de go es the child. Y the child es tercera persona del singular. Si utilizáramos el verbo go en activa, tendríamos que decir goes. Sin embargo, como es un pasivo, se dice solo go, sin la S. Este es un uso en el que la forma del verbo go es en presente y su uso también es presente. En este otro ejemplo, he suggested that I move to another office, vemos que está that, porque es una that clause, el sujeto de move, que en este caso soy yo, I, y move, que la forma es de present, pero su uso, sin embargo, es de past. Él sugirió que yo me moviese.
me trasladase, me fuese a otra oficina. ¿Por qué? La pista la da este verbo, suggested está en past. Lo normal es que los verbos de una oración correspondan en tiempo. Sin embargo, vemos que la forma de este es present. ¿Cómo corresponde este move a suggested? Porque su traducción y su uso es realmente de past. Una cosa a notar es que cuando se forman los negativos de las oraciones en las that clause, se usa solo not. Nunca se utiliza el auxiliar do. Vamos a ver un ejemplo. The club was concerned that the team not overspend its budget. El club estaba preocupado porque el equipo no sobrepasara su presupuesto. Vemos aquí en todos los verbos, cuando hay que hacer un negativo, habría que utilizar el do. Sin embargo, la excepción en subjuntivo es que se pone únicamente not. No se usa el do. Aquí tenemos la excepción de la excepción. Cuando se usa el verbo to be en subjuntivo, solo se usa el infinitivo. No se utiliza ni am, ni are, y si usáramos la excepción de la que hemos estado hablando hasta ese momento, deberíamos utilizar is. Pues tampoco. Se utiliza siempre be. Aquí tenemos el ejemplo. The doctor recommends that clause. She, sujeto de be allowed to sit up. El doctor recomienda que ella se la permita sentarse. Be es utilizado en infinitivo. Aquí tenemos más ejemplos de cómo usar diversos verbos con el subjuntivo. Hemos de notar que ya tenemos aquí un be, tendremos que utilizar un be. Tendremos que utilizar un negativo, un not be. Y vamos a ver cómo son estas excepciones. La primera, el comité también recomendó que el gobierno clarificase las leyes, las reglas complicadas, recordando el suministro de calor y energía. Vemos aquí that clause, ves que va a aparecer en todas las frases, porque es una that clause, el famoso que en español, que nos va a ayudar a saber que esto es un subjuntivo. Vemos que utilizamos clarify, que es un presente. Vamos a ver que también en todas las oraciones vamos a utilizar presentes, menos en be, ¿vale? Que serán be, como hemos dicho, la excepción de la excepción. Este sigue siendo presente y este presente. Y entonces vamos a ver que en distintas oraciones su significado será presente o pasado. En este se utiliza clarify, forma presente, pero con significado de pasado. Vemos que aquí el primer verbo recomendó es past simple. Luego aquí sería pasado de subjuntivo. Que el gobierno clarificara o clarificase. Pasado de subjuntivo. En la frase 2, may I suggest that the college direct its attention to providing adequate parking facilities? ¿Puedo sugerir que el colegio dirija su atención a proveer de estructuras de parking adecuadas? Suggest, presente. Direct tiene significado de presente, futuro. Que dirija o que dirigieren sus atenciones. En español se usa mal el
pasado de subjuntivo, porque diríamos que el colegio dirigiera o dirigiese. Pero vemos que el significado no es de pasado, es claramente de futuro. Por lo tanto, la forma correcta en español sería decir dirigiere, aunque coloquialmente utilizamos dirigiera o dirigiese, que es el pasado de subjuntivo. Vemos el resto de los ejemplos. The secretary insisted that the gentleman provide his name and address. ¿Cómo sabemos que es con significado de pasado? Veamos el verbo anterior. Insisted es pasado. Luego aquí es forma de presente, pero con uso de pasado. Número 4. It is important that the public realize the danger and put pressure on all governments to agree to large arms cuts. ¿Cómo sabemos que aquí es función de presente o de pasado? Tenemos que ver que es importante, pero vemos aquí, como es el verbo en presente, que el público se dé cuenta y ponga, es decir, presente de subjuntivo. Es importante que el público se dé cuenta y ponga, presentes de subjuntivo, presión sobre todos los gobiernos para acordar un recorte de las armas grandes. Frase número 5. We recommend that the subscription not be increased during the current year. Aquí vemos un uso de be. Vemos que se quiere utilizar en negativo. Don't no aparece por ningún lado. Solamente not. Entonces, ¿qué significación va a tener este be? ¿Va a ser presente o pasado? Volvamos al verbo anterior. We recommend, presente. Nosotros recomendamos que la suscripción no sea incrementada durante el presente año. Uso de presente, incluso futuro. Número 6. Es esencial que el club contrate trabajadores extra para el periodo de Navidad. It is essential that the club take on extra staff for the Christmas period. Take on. Forma de presente. ¿Qué función tiene? ¿Pasado o futuro? Volvamos al verbo de antes. Es esencial, presente. Luego, la funcionalidad de este verbo será presente o futura, porque estamos hablando de un periodo, pero que es a partir de ahora, no es anterior a ahora. Número 7. Pregunta. Do members consider it desirable that the newsletter be published online? Verbo to be. Se usa el infinitivo. Entonces, función de presente o de futuro o de pasado. Vamos a ver la forma. Do consider. Esto es presente en pregunta. Vemos que el auxiliar está en presente y positivo. Luego, ¿consideran los miembros deseable que la newsletter se publique online? Función de presente. Y la última, the chairman asked that the committee consider his suggestion at the next meeting. That, consider, forma de presente. Pero, ¿función de pasado o de presente futuro? Asked, claramente es un past simple. Luego, la función de consider es pasado. El presidente pidió que el comité considerara o considerase su sugestión en el siguiente
encuentro o en la siguiente reunión. Ahora vamos a hablar de la segunda excepción, que es cuando utilizamos la forma pasada del verbo y además se usa la forma del verbo be, pero en este caso es al revés. No se utiliza el be, se utiliza were para todas las personas, incluso las del singular. I were, you were, he were. ¿Cómo se reconoce que este uso es correcto? Porque va después de un if o después de un I wish, que son condicionales. Sirven para formar los condicionales, los segundos condicionales. Y cuando son compuestos, los condicionales terceros, que tienen sentido el if de subjuntivo, pasado de subjuntivo. Y en expresiones como as if were, y luego veremos otra, as though somebody o something were. Aquí tenemos nuevos ejemplos de este pasado. It would be better if the meeting were postponed until Tuesday. Es un deseo con forma de pasado. Que fuera o fuese, pero con uso de futuro, como en español. Digamos que tenemos aquí el mismo uso que en el español. It would be better if the meeting were postponed until Tuesday. No se dice will were, no se utiliza el modal will, sino directamente el pasado were, pero con uso de futuro. Segundo ejemplo. She walked very slowly, as though she were tired or ill. Expresión as though, que hemos dicho que introduciríamos después. Ella caminaba muy despacio, como si estuviese cansada o enferma. Were. She es tercera persona del singular. Si utilizáramos el verbo to be correctamente, entre comillas, sería she was. Pero como estamos utilizando un subjuntivo, utilizamos were. Tercer ejemplo. I wish I were somewhere else. Ojalá yo estuviese en algún otro lugar. Esto vemos que es una forma de condicional. Yo estuviera o estuviese. If I were you, I'd go home. Si yo fuese tú, me iría a casa. If I were you, I wouldn't do that. Stranger, como dicen en el oeste. Si yo fuese tú, me iría a casa. O no haría eso, forastero. Cuarto ejemplo. She's a second mother to me, as it were. Ella es una segunda madre para mí, por así decirlo. Más que es, yo diría aquí she was. Esto sería la contracción de she was, porque si no, no podría ser pasado. She was a second mother to me, as it were. ¿Cómo sabíamos si el significado era de pasado o presente futuro? Recordamos que era mirando el verbo que había antes. Por último, unas notas sobre el uso de los subjuntivos. Por ejemplo, en el British English los subjuntivos no son muy comunes. Lo más normal es utilizar las formas ordinarias de los verbos o should. Esas formas ordinarias, al trasladarlo al español, al traducirlo, si los tenemos que traducir por un subjuntivo, es que están usándose como subjuntivo, aunque la forma sea activa.
Sin embargo, los americanos utilizan el subjuntivo con más frecuencia. Por lo tanto, en ese uso coloquial que hacen los ingleses de los tiempos como el subjuntivo, los usos, las formas pasadas, igual que en español, se usan mal, entre comillas, pero coloquialmente es así. Luego está establecido que la forma pasada se utilice con significado de presente o de futuro sobre posibilidades. Por ejemplo, después de if, después de wish o después de it's time. ¿Qué ejemplos podríamos poner? If we decided to go to London, we will be happy. Si nosotros decidiéramos o decidiésemos, estamos utilizando la forma past, pero en realidad estamos refiriéndonos a una posible decisión del futuro. I wish I were rich. Me gustaría, ojalá, fuese rico, me convirtiese en rico. Correctamente en español sería I wish I... Bueno, en español, ojalá yo fuere rico. Es decir, ojalá yo me convirtiese en rico en el futuro. It's time to go to bed. Es hora de irse a la cama. Otra forma. Amigos, este es el final del uso y utilización de los subjuntivos formales en inglés. Si os ha gustado, dale un like. Si tenéis algún comentario, os lo agradecería que lo pusierais debajo. Muchas gracias. Así me ayudaréis a mejorar y a ayudaros con el inglés.